Comenzaremos con la primera clase de Josué. La clase es capítulo 1, versos 1 al 18. El escritor del libro de Josué es Josué. Josué significa Jehová es mi salvación. La fecha de su escrito es 1400 antes de Cristo. El libro de Josué relata la historia de las guerras en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán que Dios le prometió a Abraham se la puede conquistar una vez que triunfen en las guerras. Además, es una figura del reino de los cielos al que nos conduce Jesús. Si vemos los versos 1 al 4, aparecen las palabras sobre la misión y promesa dadas a Josué. Moisés había muerto, pero la obra de Dios no se detiene. El versículo 1 dice, después de la muerte de Moisés. Como sirviente de Moisés, Josué era un siervo muy fiel. Moisés partió de este mundo, pero Dios encomendó el resto de la misión a Josué. ¿Por qué se lo llama siervo de Moisés a Josué? Josué era un hombre que vivía con fe. Era un siervo muy fiel que servía a Moisés hasta el fin. La tarea encargada a Josué fue la conquista de la tierra de Canaán. El versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Josué se encontraba bastante desanimado y desesperado. El hasta entonces líder de Israel, Moisés, había fallecido. Pero Dios le dice a Josué que no se desanime, sino que se levante. La misión que Dios le encomendaría a Josué es de suma importancia. Moisés había guiado al pueblo Israel hasta el río Jordán. Pero ahora Josué debía conquistar toda la tierra de Canaán. Le ordenó ir a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué tan solo debía confiar en esta palabra y obedecer. Humanamente era una tarea difícil y dura, pero se trataba de la tierra prometida por Dios. Les dijo que fueran a la tierra de Canaán y ¿qué les prometió? Lo dice en el versículo 3. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Se cumple en los que confiando la promesa de Dios obedecen. También hoy en día se cumple la palabra de Dios con toda certeza. Dios nos prometió mediante pacto y palabra. Cuando hoy en día confiamos en la palabra de Dios y obedecemos, esa palabra se cumple. En el versículo 4 se promete que al confiar en la palabra de Dios y obedecer se cumplirá. Dice que será el territorio de ellos desde el desierto hasta toda la tierra donde se pone el sol. La promesa de Dios es bastante concreta y segura.
Por eso, si Josué no se desanima, sino obedece con fe, podrá conquistar todo ese territorio. Entonces, ¿cómo podrá conquistar todo el territorio de Canaán? La clave del éxito se encuentra en los versículos 5 al 9. La clave para lograr el éxito al entrar a Canaán es comunicada a Josué. La clave del éxito, en primer lugar, hay que levantarse y avanzar, como lo dice en el versículo 2. Aunque Moisés haya muerto, la obra de Dios no se puede detener. Dios va levantando líderes en cada generación para realizar su obra. Antes, Dios había usado a Moisés. Ahora, Dios está usando a Josué, sucesor de Moisés. Por eso, a Josué se le ordena levantarse y obedecer la palabra de Dios. Luego, en segundo lugar, si vemos el verso 5, dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. También hoy día los vencedores son los que cuentan con la compañía de Dios. Por eso Dios le habló a Josué: no te desanimes, no temas a los cananeos, porque yo estoy contigo, sé fuerte y valiente. ¿Quiénes son los más fuertes en el mundo hoy día? Los que Dios está con ellos. A los que Dios está con ellos, nadie los podrá resistir bajo el cielo. En tercer lugar, el verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente. Josué era un asombroso siervo de Dios. Era un líder que lideraba y guiaba al pueblo. Pero cuando Josué guiaba a tan numeroso pueblo, si su corazón se debilitaba, no podría liderarlos. Por eso, Dios le dijo a Josué que fortaleciera su corazón y fuera valiente. ¿De qué modo nuestro corazón se podrá fortalecer y ser valiente? Nos hacemos valientes cuando dependemos siempre de Dios. También podemos ser valientes cuando nuestro corazón es limpiado. Podemos ser valientes cuando Dios está con nosotros. Por eso, cuando los siervos de Dios siempre nos fortalecemos y somos valientes, podremos liderar al pueblo. No debemos temer al enemigo. No debemos desanimarnos ni desalentarnos, sino que debemos depender de Dios y ser valientes para lograr la victoria. Además, en el cuarto lugar, el verso 7 dice: haz conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios abre el camino para los que creen en su palabra y le obedecen. También un himno cristiano dice lo siguiente: el creyente que vive conforme a la fe recibe consuelo celestial. Todo le irá bien, cualquiera sea su suerte. Si hoy día nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, Dios se hará cargo de nosotros y nos guiará. Además, debemos marchar derecho, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa no apartarse ni a diestra ni a siniestra? No debemos añadir nada a la palabra de Dios, ni tampoco debemos quitar nada a la palabra de Dios. Si caminamos según la palabra de Dios, Dios nos ayuda. En la actualidad, Dios manifiesta su voluntad a través de su palabra.
Además, se manifiesta el milagro en los que creen y obedecen la palabra de Dios. Dios le ordenó a Josué que obrara según la palabra. En quinto lugar, en el versículo 8, dijo: de día y de noche meditarás en él. Meditar significa pensar siempre en la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida cotidiana. ¿Qué palabra vamos a aplicar en todas nuestras situaciones de vida? A veces Dios nos hace recordar su palabra para bendecirnos. Por eso, cuando oramos debemos orar aferrados en la palabra de Dios. En toda situación de vida debemos seguir la palabra de Dios. Los bendecidos de Dios piensan en la palabra de Dios en sus situaciones y circunstancias de vida. ¿Cuál es la palabra de Dios que voy a obedecer hoy? ¿Qué palabra de Dios voy a aplicar hoy en esta hora? Por lo tanto, cotidianamente debemos leer con diligencia la palabra de Dios. Además, debemos aprender bien la palabra de Dios. Debemos aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios es la norma de la fe. Es la norma de nuestra vida. ¿Cómo debemos servir a Dios? Debemos regresar a la Biblia. ¿Cómo podremos alcanzar el éxito? Debemos regresar a la palabra de Dios. ¿Qué nos promete Dios si obedecemos su palabra? Dios prometió dar la tierra de Canaán como herencia. La tierra de Canaán fue prometida desde la época de Abraham. Tierra que fluye leche y miel. Tierra siempre cuidada por Dios. Por eso, cuando andamos según la palabra de Dios, Dios nos promete cuidarnos para que nadie nos ataque en toda la vida. Había muchos enemigos en la tierra de Canaán, pero cuando el pueblo de Israel obedecía con fe, los enemigos no podrían vencer a Israel en lo más mínimo. Además, si caminaban según la palabra de Dios, Dios prometió bienestar y seguridad. Debemos obedecer la palabra de Dios y vivir el bienestar. ¿Por qué tanta gente fracasa en sus labores? Ellos fracasan por no pensar en Dios, sino por obrar según sus propios pensamientos. Los humanos necesitamos ser ayudados por Dios en todo. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios nos ayuda y no fracasaremos. En los versículos 10 al 11, dice que se preparen para entrar a la tierra de Canaán. En el versículo 10 dice: Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo. Dios le habló a Josué. Josué comunicó la palabra que recibió de Dios a los oficiales, o sea, a los obreros, a los líderes. Cuando oramos y en todo lo que hagamos debemos recibir la palabra de Dios. Debemos experimentar la presencia de Dios. ¿Qué me dice Dios en este día?
Debemos desechar los pensamientos humanos y escuchar la voz apacible de Dios. ¿Cómo dijo que prepararan la entrada a Canaán? Leamos el verso 11. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dice: mandad al pueblo diciendo: preparaos comida. Hoy día no podremos triunfar si no preparamos la comida. ¿Cuál es la comida hoy día? Debemos armarnos con la palabra de Dios. Jesús también rechazó al diablo con la oración y la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es poder y nuestra fuerza. Solamente alimentándonos con la palabra de Dios podremos obtener fuerzas y alegría. ¿Cuánto estamos anhelando la palabra de Dios? Debemos apreciar verdaderamente la palabra de Dios. Debemos vivir considerando la palabra de Dios como la vida. Alimentándonos de la palabra de Dios hoy en día significa vivir aferrándonos de la palabra de Dios, orar y meditar. Para que el hombre pueda tener fuerza física necesita comer alimento físico. Para que podamos luchar la batalla espiritual debemos ser fortalecidos alimentándonos bien de la palabra de Dios. Debemos armarnos con la palabra de Dios para vencer en la lucha contra el diablo. En Efesios 6:11 el apóstol Pablo dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para vencer en la lucha contra el diablo. Hay un elemento muy importante en esta armadura. Hay que tener la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Así como Jesús venció con la palabra de Dios, nosotros también podemos vencer cada día con la palabra de Dios. Los que se aferran a la palabra de Dios pueden cumplir la valiosa misión. Podemos vencer en la lucha espiritual cuando somos sostenidos por la palabra de Dios. Así es también en la guerra del mundo. Obviamente los soldados deben tener armas de fuego y otras armas, pero los soldados necesitan alimentarse bien para tener fuerza y luchar. Por eso el pueblo de Dios debe congregarse en la iglesia los domingos y ser siempre fiel a la palabra de Dios. Obviamente en lo individual hay que leer diligentemente la Biblia. También debe aprender la palabra de Dios por medio de los siervos de Dios. Los domingos son días en que recibimos recarga espiritual. Debemos acercarnos a Dios y aprender bien la palabra de Dios para que podamos ser victoriosos durante la semana. Si no preparamos el alimento, vamos a fracasar cuando salgamos al mundo. Hoy día estamos peleando la batalla espiritual sin cesar. En esta lucha espiritual solamente podrán triunfar los que crecen día a día siendo aferrados por la palabra de Dios. Y en los versos 12 al 15 ordena a las 2 tribus y media que cumplan la promesa. En los versos 12 al 13 habla a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés.
Antes de entrar a la tierra de Canaán, estas 2 tribus y media, Dios les había prometido por herencia las regiones orientales del Jordán. En su momento, Moisés les permitió con una condición: ustedes ya recibieron la tierra. Por lo tanto, en la guerra contra los cananeos deben tomar la delantera y ayudar a sus hermanos. En el tiempo en que los israelitas debían conquistar la tierra de Canaán, estas 2 tribus y media no debían quedarse quietos por haber recibido ya la heredad, porque Dios ordenó a las 2 tribus y media que lucharan por el pacto de Dios. Porque conforme a lo prometido, Dios ordenó conquistar la tierra de Canaán. Dios también le prometió a Moisés. Dios hizo la promesa con el pueblo por medio de Moisés. Ustedes no deben quedarse quietos por haber poseído ya la tierra oriental del Jordán. Una vez que entren a la tierra de Canaán y lo conquisten todo, podrán regresar a sus familias. Es un trabajo a favor de todo Israel. Les hizo hacer esta promesa para que desecharan el individualismo y el egoísmo. Los primeros en recibir deben ser los primeros en servir a Dios y ser fieles. En caso de que las 2 tribus y media no fueran a la guerra, implica odio contra los hermanos y quebrantar lo prometido con Moisés. Caerían en el egoísmo de pensar solo en ellos. Nosotros debemos ayudarnos mutuamente también en la iglesia. Dios no nos bendijo para que solamente nosotros comamos y vivamos bien. ¿Por qué Dios nos concede tanta gracia y bendición? Es a fin de que vivamos para Dios. Dios nos dio también para que ayudemos bien a los hermanos. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Los creyentes son miembros de Cristo. También en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros. A veces hay miembros débiles y otros fuertes. Los miembros pueden generar mucha fuerza cuando se ayudan mutuamente con un mismo objetivo. Por eso en la iglesia todos los miembros deben estar saludables. Con un mismo objetivo deben estar unidos y colaborar. A las 2 tribus y media les dijo que no debían quedarse quietos por haber recibido ya la tierra. Les dijo que tomaran la delantera en la lucha para ayudar a sus hermanos a poseer la tierra de Canaán. La razón por la que Dios nos ha dado mucha gracia y bendición es para que seamos los primeros en servir mucho. Debemos pensar siempre cómo somos. ¿Cuánto he recibido de Dios? A cada persona Dios le ha dado mucho. A veces les ha dado salud, a veces les ha dado tiempo libre, a veces les ha dado bienes materiales. La razón por la que nos ha dado primero a nosotros
es para que sirvamos mucho con lo que Dios nos dio. Por eso ordenó a las 2,5 tribus que fueran a batallar. Ya ellos poseyeron la heredad al oriente del Jordán. Les dijo: una vez que conquisten toda la tierra de Canaán y el pueblo haya reposado, ustedes podrán regresar a sus tierras. Si vemos el verso 14, dice: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Les dijo que sus mujeres, niños y ganados quedaran a este lado del Jordán. Luego todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Los que ayudan a los hermanos son los que tienen verdaderas fuerzas. Los fuertes ayudan a los débiles. También en la iglesia debemos ayudar a los que necesitan ayuda. Somos una familia en Cristo. ¿Qué significado tiene la familia? Es amarse mutuamente, es entenderse mutuamente, nos ayudamos mutuamente ante las dificultades, podemos confiar y dependernos mutuamente. Todos los creyentes hoy día somos familia en la fe. Por eso debemos fijarnos bien si los hermanos y hermanas necesitan ayuda y ayudarles. En lo posible procuremos brindar ayuda en vez de recibirla. En el versículo 15 dice a las 2,5 tribus que así como Jehová les ha dado reposo a ustedes, ustedes también ayuden a sus hermanos a reposar. Les dice que luchen con fuerza para obtener la tierra de Canaán que Dios les prometió. El versículo 15 sigue y dice: después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, y entraréis en posesión de ella. Ellos podrían reposar al oriente del Jordán una vez que hayan visto reposar a sus hermanos. Por eso, en los versos 16 al 18, las 2,5 tribus prometieron obedecer. Verso 16, entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. El pueblo prometió obedecer a Josué. Dijeron que harían todas las cosas que les mandase. Dijeron que irían a donde quiera que los mandase. Dios estaba obrando por medio de Josué. Hoy día Dios está liderando al pueblo por medio de sus siervos. ¿Qué deben hacer los creyentes en su trato con los líderes? Deben obedecer bien cuando los líderes lideran correctamente. Es porque Dios lleva a cabo la obra por medio de los siervos. Los israelitas también lo confesaron.
haremos todas las cosas que nos has mandado. Son bienaventurados los que reciben bien la guía de los líderes. Debemos servir bien a los líderes de la iglesia. Debemos tener buena relación con los líderes para que podamos recibir la gracia mediante ellos. Porque Dios ha levantado a los líderes y obra por medio de ellos. Por lo tanto, ponerse contra los líderes rectos es ponerse en contra de Dios. Son bienaventurados y les irá bien a los que obedecen a los líderes. ¿Qué personajes de la Biblia sirvieron bien a los líderes? Tenemos a Aarón y Hur que sirvieron bien a Moisés. También tenemos a Josué y Caleb que sirvieron bien a Moisés. En especial, Josué sirvió a Moisés hasta el fin y le fue obediente. Dios hace que cosechemos según lo sembrado. Josué obedeció bien las palabras de Moisés. Entonces el pueblo también confesó que obedecería a Josué. El pueblo declaró ante Josué: iremos a donde quiera que nos mandes. Es una asombrosa fe del pueblo. Determinaron en sus corazones ir a donde quiera que Josué los mandara. También nosotros debemos seguir la guía de Dios. Cuando Dios levante a su siervo y nos guíe, debemos obedecer bien. Confiamos que habrá una maravillosa obra y gracia sobre los que hoy día son obedientes. En Génesis capítulo 6, ¿por qué fueron salvos la familia de Noé durante el diluvio? Dios había advertido por tantos pecados en el mundo. Entonces Noé comenzó a construir el arca en obediencia al mandato de Dios. Lo asombroso es lo que confesó Noé. Confesó que haría todo lo que Dios le ordenara. Noé pudo construir el arca obedeciendo lo que Dios le mandó. Además, lo maravilloso es que mediante la obediencia de Noé también obedeció la familia de Noé. ¿Dónde habrá construido Noé el arca? ¿Fue en la costa del mar? ¿Fue en la cima de la montaña? Noé construyó el arca en lo alto del monte. Entonces todos sus hijos podrían haberle resistido. Padre, ¿por qué construyes el arca en lo alto del monte? ¿Acaso no es mejor construir el barco cerca del mar? Pero la familia de Noé no se opuso a las palabras de Noé. Noé les dijo: Dios va a juzgar al mundo, y para que nosotros seamos salvos debemos construir el arca en lo alto del monte. Si la familia de Noé se hubiera resistido a obedecer a Noé, ¿habría sido posible construir el arca? Aunque a los hijos a veces les costara entender, obedecieron
las palabras de su padre. Así pudieron construir el arca. Por eso, cuando el mundo perecía, su familia se pudo salvar. En la era de Noé, Dios levantó a Noé como líder e hizo la obra por medio de él. Hoy en día los líderes deben obedecer bien la palabra de Dios. Y el pueblo también debe obedecer y seguir a los líderes. En la actualidad son bienaventurados los que reciben bien la guía de los líderes. El pueblo se dispuso a escuchar bien no solo las palabras de Moisés, sino también bendijeron a Josué. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué prometió el pueblo a Josué? De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Cuando Dios guiaba por medio de Moisés, el pueblo obedecía bien. Decidieron en sus corazones obedecer bien a Josué, porque ellos debían obedecer bien a Moisés o a Josué, porque Dios había levantado a estos siervos y los guiaba mediante ellos. Por eso resistirse a los siervos de Dios es resistirse a Dios. Por eso Josué es realmente grandioso. Como Josué había apoyado y servido bien a Moisés, Moisés llegó a afirmarse como líder y el pueblo lo pudo seguir y obedecer. Dios hace que cosechemos lo que sembramos. Si se pretende que el pueblo sea obediente, primero los líderes deben obedecer bien la palabra de Dios. Si los líderes lideran obedeciendo a Dios, entonces el pueblo también recibirá bien el liderazgo y será obediente. ¿Cómo bendijeron a Josué? Verso 17. Lo bendijeron diciendo: que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. En el pasado Dios estuvo con Moisés, por eso Moisés logró grandes obras. ¿Qué obras realizó Moisés con quien estuvo Dios? Rescató de Egipto a los israelitas. Atravesó el desierto durante 40 años con ese pueblo duro de servir. Esto no se debe a la grandeza de Moisés, sino a la grandeza de Dios que usó a Moisés. No hay nada que alguien con quien Dios esté no pueda lograr en la actualidad. También nosotros debemos bendecirnos mutuamente. Debemos desear la bendición cuando visitamos la casa de alguien. Debemos bendecir a los hermanos cuando asistimos a la iglesia. Con el corazón del Señor debemos desear sinceramente el bienestar del prójimo. Dios también nos bendice a nuestro bienestar. Había cierto hombre,
Su corazón estaba lleno de envidia y complejo de inferioridad, pero mientras oraba a Dios comprendió una verdad valiosa. Comprendió que Dios estaba con él y decidió bendecir a los demás. En el pasado tenía envidias y sentido de inferioridad, pero al bendecir a los demás, Dios también lo bendijo para que le fuera bien. Moisés era grandioso, pero llegó a ser un hombre grandioso gracias a gente que oraba por él. Había cerca de Moisés muchos siervos buenos que lo ayudaban. Lo más importante es que Dios usó valiosamente a Moisés. Así como el pueblo oró por Josué, los miembros de la iglesia de hoy en día también deben orar siempre por los siervos de Dios. Por eso también en nuestra iglesia han formado un grupo de oración por el pastor. Siempre 30 minutos antes del culto oran por mí. Estoy muy fortalecido porque hay gente que ora por mí. Si desean que sus iglesias estén tranquilas, si desean que sean llenas de gracia, siempre deben orar por los siervos que Dios ha levantado. Así como los siervos de Dios predican la palabra, se manifiestan palabras de gracia. El versículo 18 dice que si son rebeldes a los mandatos de Josué, serían juzgados. Verso 18. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. El pueblo alentó y fortaleció a Josué. Dijeron, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento, que muera. El que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus mandamientos, que muera. El pueblo prometió obedecer las palabras de Josué. Los siervos de Dios fueron levantados por Dios como oficiales de la gracia. Servir bien al siervo de Dios es servir bien a Dios. Por otro lado, rebelarse contra el siervo de Dios es rebelarse contra Dios. Por eso, en la iglesia los miembros deben servir bien a los siervos y serán bendecidos. La razón por la que nuestros próceres espirituales fueron tan bendecidos es porque no solo fueron obedientes a la palabra de Dios, sino que también sirvieron y respetaron en la fe a los siervos de Dios. Por eso, cualquiera que no obedeciere a las palabras de Josué, que muera. Es una advertencia del juicio de Dios. Cuando alguien muere, ya no puede moverse. Hoy en día, si Dios juzga, nadie podrá sobrevivir. Alentaron y fortalecieron el ánimo de Josué de este modo. Solamente que te esfuerces y seas valiente. No fue mera adulación hacia Josué. En la iglesia de ustedes, no hieran el corazón del siervo de Dios.
Deben animarle y fortalecerle el ánimo. Cuán grandioso es el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pero la grandeza de Pablo no estaba en Pablo mismo, sino que fue grande porque Dios lo usó grandiosamente. Detrás de Pablo había buenos colaboradores y compañeros. Por eso, si vemos el Antiguo o Nuevo Testamento, Moisés y Pablo eran grandiosos, pero la realidad muy importante es que el Dios que los usó es grandioso. Y también eran grandiosos los colaboradores y ayudantes atrás de ellos. De no haber sido por los colaboradores, habrían podido ser grandes líderes. Por eso hoy día Dios le dice a Josué: no te desanimes por la muerte de Moisés. Si obedeces, no solo poseerás la tierra prometida por Dios. Hay colaboradores preparados para ayudarte. A los que creen y obedecen, Dios da la fuerza, además provee buenas personas. Y Dios mismo se adelanta para dar fuerza y valentía. Aunque Moisés partió del mundo, la obra de Dios no se detiene. Dios levantó a Josué y lleva a cabo la obra. Josué tenía muchas carencias en comparación a Moisés. Sin embargo, en primer lugar, se le dio la gracia de Dios, la fuerza y poder para hacerse cargo de la misión, y le dio colaboradores con buena fe para que le ayudaran. También en la actualidad, en el camino de los siervos de Dios, no pueden faltar las dificultades, pero si obedecen bien a Dios, Dios les otorga fuerza y poder para cumplir bien la misión. Dios otorga todo lo necesario. A veces Dios nos otorga bienes materiales, también nos da tiempo, nos da buena salud y también nos da buenos servidores como colaboradores. Josué obedeció esta palabra. Por eso, por el maravilloso poder y la gracia de Dios, pudo dejar un gran legado al haber conquistado la tierra de Canaán. También hoy en día nosotros estamos batallando la lucha espiritual cada día rumbo al reino de los cielos. También nosotros debemos recibir siempre la gracia de Dios. Pero los primeros en recibir la gracia deben guiar bien al pueblo hacia Dios. ¿Hasta dónde debemos guiar? Debemos conducirlos hasta el reino de Dios. No temamos el mundo de hoy. No temamos al diablo. Fortalezcamos el corazón y seamos valientes. Dirijámonos a la tierra prometida de Dios y luchemos cada día la buena batalla, triunfemos y seamos buenos servidores de Jesús. Acá terminamos la primera clase. Muchas gracias.